Corría el año 1846, en Londres, Inglaterra. El arqueólogo británico William John Thoms crea el término folclore. Lo hace combinando dos expresiones: folk, pueblo; lore, sabiduría. Envía una carta a la revista El Ateneo con la nueva palabra, y esta revista la publica el 22 de agosto. Por eso celebramos el Día del Folclore en esta fecha. En Paraguay, folclore decimos tabarandú. Folk, pueblo, taba. Lore, sabiduría, arandú. Arandú. Este término viene de ara, que significa tiempo, y temiandú, sentimientos, experiencias. Arandú es la persona que ha vivido muchas experiencias a través del tiempo. Manifestaciones del folclore paraguayo. En diversos puntos del territorio, nuestro país esconde una joya artesanal creada por la mano del hombre. Comidas típicas, diversas formas de cocción, fiestas tradicionales, juegos tradicionales para niños y adultos, medios de transporte, viviendas, formas de economía rural, medicina popular, música, danza paraguaya, supersticiones, cábalas y creencias, mitos y leyendas. Maravillú, adivinanzas. Refranes, dichos oñenga, trabalenguas. Costumbres como tomar tereré o mate. Y nuestro dulce idioma guaraní. Manifestaciones auténticamente paraguayas. Recordemos siempre, de nosotros depende mantener viva la llama del tabarandú. She Ajaijú Tabarandú, Paraguay.